¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva charla de la llave Psi. ¿Cómo están? Un placer, como siempre, estar por aquí. Nuevamente en este espacio de charlas múltiples, integrativas, que es lo que se propone este espacio. Un lugar para la reflexión, para el pensamiento crítico, para la multiplicidad. Esto es biopsicosocial y espiritual. Así que esa es la convocatoria. Eh, para quienes vayan sumando por primera vez, hola Ana María, ahí al pie del cañón. Me pueden buscar en las redes. Hola Eva, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Como la llave Psi, tanto en Facebook, Instagram, donde todos los lunes se dan estos espacios en vivo interactivos. El canal de YouTube, donde se sube luego todo este material. Se pueden suscribir en forma gratuita al canal para que les llegue el aviso de cuando se suben los videos y por supuesto que ayuden a que se haga más grande, que esto pueda llegar a más gente. No cuesta nada, es simplemente darle un clic a suscribirse. Y por supuesto la página que es la llavepsi.net, donde van a encontrar todo lo que ofrece este espacio. Además de las charlas, cursos, talleres, seminarios, jornadas, etcétera. Tanto para colegas como, esto es importante remarcarlo, que siempre me olvido, como para no colegas, es decir, público en general. Es abierto para todos. También van a encontrar quienes les pueda interesar el libro, Ecos de un viaje de amor en el tiempo, sobre lo cual un poco va a estar rozando también la charla de hoy. Y los medios habituales como WhatsApp, el mail, por supuesto, y bueno, no sé, no, me estaré olvidando seguramente alguna cosa. El WhatsApp es el 11 32096198 y el mail la llavepsi@gmail.com. ¿Está? Bien. También vuelvo por las dudas a decir esto. Este espacio lo construyen ustedes, lo construimos juntos, ustedes y yo, por lo cual la idea es que vayan pidiendo temas de lo que les guste, lo que quieran. Hay como una estructura que por supuesto es dinámica, la idea es que sea dinámica, que se ha ido transformando a lo largo de la historia de este espacio. Así que a esa dinámica habitual, a esa estructura habitual, todos los cambios que ustedes le quieran sumar o hacer son bienvenidos. Ana ya me pidió un par de temas de los cuales tomé debida nota y los tengo ahí anotados. Así que en la medida en que también ustedes van pidiendo cosas, bueno, ya lo dice el dicho, ¿no? Pide y se os dará. Así que esa es la idea. Bien. Hoy, en esto de la interrelación habitual entre el mito, eh, la fe, la espiritualidad, el contexto social, cultural, político, psicológico. Bueno, hoy es un poco atravesar todo eso. Así que la propuesta es justamente que podamos ver desde qué lugar, porque va a ser un disparador de muchísimas cosas. Y es uno de los grandes temas que tenía pendientes, junto con otros, por supuesto, pero bueno, de a poquito como que los voy a ir recorriendo. La Divina Comedia, como se conoce hoy, fue llamada en realidad en un comienzo solamente comedia, porque en esa época, estamos hablando de comienzos del siglo XIV, se consideraba comedia no porque fuera una obra humorística, que es la acepción que le damos hoy a ese término,
sino porque tenía un final feliz, es decir, era contraria a la tragedia. ¿Se acuerdan esta representación que era la carita feliz, la carita triste? Bueno, esto era la comedia y la tragedia. Este es un enorme poema, porque se puede entender toda la obra como un poema, escrito por Dante Alighieri entre 1304 y 1321, considerada obra maestra de la literatura italiana y una de las máximas de la literatura universal de todos los tiempos. Dante provenía de una familia guelfa. Esta era, ya nos vamos situando en el contexto, esta era una facción política que se oponía a los gibelinos, o gibelinos, perdón. Eh, Cada facción representaba la lucha de poderes que en ese momento se disputaba en el orden mundial. Estamos hablando de, por un lado, los güelfos que apoyaban la figura del Papa y los gibelinos que apoyaban el Sacro Imperio Romano Germánico. Obviamente estoy hablando de plena Edad Media, donde la Iglesia era la que tenía el poder. Dentro de los güelfos había a su vez otras dos facciones, los blancos y los negros, o las palomas y los halcones. No sé, esto les sonará seguramente familiar, y vayan viendo, empiecen a tomar nota de cómo todo se va entrelazando y cómo todo se va repitiendo. Como siempre digo también, dudas, preguntas, comentarios, no teman hacerlos. Esa es la idea del espacio y que no sea solo un monólogo. Entonces, siguiendo con la historia, después de que el Papa vence a los gibelinos, se da esta división entre los güelfos, donde tenemos que los blancos eran el partido, vamos a decir, del Dante, que buscaba la independencia, y los negros que querían seguir bajo el mandato del Papa. Los padres de Dante formaban parte de la burguesía güelfa fiorentina, o florentina, bien dicho, y estaba enamorado de una tal Beatriz Portinari. En la obra que se llamó, en otra obra que se llama Vida Nueva, Dante cuenta que la conoció cuando ella tenía 8 años y no la volvió a ver hasta 9 años después. Otra versión dice que solo la habría visto una vez y que ni siquiera se animó a hablarle, lo que dio lugar a una especulación de que en realidad se la inventó como un personaje simbólico dentro de todos los que vamos a ir viendo en la obra. Otra versión nos aporta que podría tratarse en verdad de la hija de una familia muy importante y muy rica que se mudó a Florencia y era vecina de Dante, y que el padre habría sido quien fundó el hospital de la capital toscana. Los hechos muestran que Dante se terminó casando por conveniencia con Gemma di Manetto Donati. No nos olvidemos que en esta época, además de la poesía, se estilaba el amor cortés. ¿Qué quiere decir esto? Se puede definir como
una relación que era desigual entre un caballero y una dama que tenía mayor nivel social, pero que era a la inversa de la relación de vasallaje. Por ende, puede que lo de Beatriz fuera en realidad una expresión de ese amor cortés, que era un amor prohibido, estaba por fuera del matrimonio, de lo aceptado socialmente, porque los matrimonios eran en ese momento arreglados por las familias. ¿Está? Dudas, consultas, preguntas, vayan cualquier cosa eh, hablando. Bien, entonces, volviendo a la historia, después de ser exiliado por los güelfos negros, Dante se termina acercando a las ideas de los gibelinos, por lo que de alguna manera yo no sabría si considerarlo un poeta católico. Vemos una enorme influencia del catolicismo en esta obra, o como un poeta pagano con ideas cristianas, porque también hay muchas referencias paganas. Ya las vamos a ir viendo. Y me gustaría pensar la Divina Comedia como una epopeya, por eso hacía la analogía con esto del libro, un viaje místico, un viaje iniciático que tiene cuatro formas de poder leerla. Una literal, moral o política, que es la que menos me interesa, pero que por supuesto tenemos que también desarrollar. Una alegórica, psicológica o simbólica, que esa ya me interesa bastante. Eh, y una hermética, mística y metafísica, que esa hasta me interesa todavía más. Eh, Hoy me voy a adentrar en lo que son las primeras tres. Ana María, ¿qué diferencia de edad había entre ellos? ¿Entre quiénes? ¿Entre Beatriz y Dante o entre la otra? Entre Gemma di Manetto Donati y Dante. Es una buena pregunta. Vamos a preguntarle al dios Google, porque la verdad no lo sé. A ver, Dante, hay un tema ahí con las fechas, porque se dice que habría nacido alrededor de 1265, pero esto no es un hecho confirmado. La obra se dice también que la escribió, yo decía, entre 1304 y 1321, con lo cual determinar la edad de Dante es un tema. A ver, edad de Dante y Beatriz. Eh, bueno, por acá dice que ambos rondaban los 18. La primera vez esto, eh, ella tenía 8, que estaban ahí, entre ellos estaban ahí, parecidos. Y después se vuelven a encontrar cuando tenían 18. Pero acordate, Ana, que fue este encuentro como, nada, totalmente casual y no pasó más de eso, o sea, quedó como una figura totalmente idealizada. Y vamos a ver la otra, que esta me parece que va a ser más difícil, porque la verdad que no pasó a la trascendencia. Eh, bueno, a ver, veamos acá las fechas. Eh, Nació alrededor de 1267, 2 años después de Dante. Bueno, ahí está. Le llevaba 2 años, Ana. Bueno, al final sí pudimos encontrar esa data. Eh,
está. Ay, no sé qué toqué acá, que me fui de... ¿Dónde me fui? Perdón, que si no me quiero perder para no perder los comentarios. Acá estoy. Bueno, bien, acá estamos. Ahí está. Bien, cualquier cosa me van diciendo temas de las transmisiones. Bueno, em, entonces yo decía, tenemos cuatro posibles lecturas. La literal, la menos interesante, la moral o política, un poco más interesante, la alegórica, psicológica y simbólica, bastante más interesante, esto para mí, ¿no? Por supuesto. Y la mística, hermética o metafísica. ¿Por qué digo que esta última, por ahí la más interesante de todas? Porque es la menos conocida, es la más velada de todas. La simbólica también, pero por eso estas dos son las que más me interesan. Y un primer punto fascinante dentro de este intrincadísimo laberinto de símbolos que vamos a ver es que además de la connotación espiritual y religiosa, tiene de trasfondo, y acá es donde se va atravesando todo, una discusión con la ciencia de la época, en plena efervescencia, aún por la redondez de la Tierra, por lo que la observación de las estrellas provocaba cismas en la fe, en el terreno de la fe. Cada consecuencia de esa observación era una amenaza, era temida. Cada parte, hola Andy, ¿cómo va? Cada parte de la obra está dividida en cantos. Y acá es donde voy a ir uniendo ya con la parte más hermética. Porque hay claramente una intencionalidad numerológica que está en formato de claves. El poema en su conjunto incluye más de 14.000 versos que están divididos en ternarios, que son estrofas de 3 rimas con tercetos entrelazados o terza rima. Cada verso tiene 11 sílabas, lo que forma un endecasílabo, y cada estrofa 3 versos, lo que nos da 33 sílabas por cada estrofa. Vayan registrando la simbología de los números. El 33 es, desde múltiples perspectivas, un número sagrado, tanto desde la numerología, que es un número maestro, como para la orden masónica, es el mayor grado de maestría, y para la metafísica. Cristo murió a la edad de 33, lo que suma 6, que representa la unión de opuestos, la justa medida entre masculino y femenino, arriba y abajo, lo espiritual y lo material. Pero esta parte me voy a extender mucho más la semana que viene. Por ahora, decir que vayan viendo la simbología del 3, porque se va a ir repitiendo a lo largo de toda la obra, un 3 que evoca, por supuesto, la Trinidad, pero además el equilibrio y el triángulo, que son, aparte, las 3 proposiciones que hemos visto que forman los silogismos filosóficos. Y que junto con el 4, que es la materia, y que es además
los 4 cuerpos inferiores, físico, etérico, emocional y mental, y los 4 elementos, tierra, aire, agua y fuego, dan como suma el 7, que son las virtudes de los 7 rayos de la metafísica o la teosofía, como expresiones divinas en oposición a los 7 pecados capitales. El 3 claramente incluye al 6 y al 9. Es el 3 multiplicado. Se forman a partir del 3. Y así tenemos que el infierno se divide en 9 círculos, el purgatorio en 7 y el paraíso de vuelta por 9, que es como está estructurada la obra dividida en estos 3 tomos. Y toda la obra, como vamos a ver, es un compendio de números, de religión, de ciencias, especialmente la astronomía, la matemática, filosofía, poesía, psicología. Y esto es no más lo que se distingue en la superficie. Para el que lee entre líneas hay muchísimo más, que esa es un poco la idea de esta charla. ¿Ah? Eh, a ver, me estoy viendo. Bueno, está. Mientras no me pierda los comentarios, estamos bien. Bien. Dante es el personaje principal que viene a representarnos como humanidad en aquel momento y en este momento, porque ahí está también una de de los grandes méritos de esta obra, es que en ese sentido sigue vigente, más allá de que estemos hablando de una obra que tiene ya 700 años. ¿Por qué digo esto? Porque la obra lo empieza escribiendo perdido en una selva oscura, dormido, confundido. Y esto es claramente una metáfora de su estado de conciencia. Después tenemos a Beatriz, que encarna el amor y la intuición propias del arquetipo femenino. Virgilio, que es este poeta al que Dante admiraba, autor de la Eneida, en el que su personaje principal, Eneas, también viaja al inframundo, por lo que de alguna manera él intuye que lo puede ayudar. Pero en este caso, desde el lado del arquetipo masculino, trayendo los valores de la razón y del intelecto. ¿Estamos? Y dentro de esta tríada que yo decía, infierno, purgatorio y paraíso, que son las que componen la obra, en el último tomo, el del cielo, o el del paraíso, encontramos una subtríada que representa, o sea, vean de vuelta esto del 3, que representa el saber, el poder y el amor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El purgatorio, la purga, por eso el nombre, de los pecados capitales, y el infierno como el comienzo del viaje, desde la imperfección hacia la perfección. El viaje del héroe, del que ya he hablado en otra charla, y por supuesto un guiño también a la alquimia, pasando por los 3 estados, pero bueno, de esto, como ya dije, voy a hablar la próxima. Ya están muy calladas, dudas, preguntas. Eh,
yo no sé si por Facebook estoy viendo bien, porque no me quiero perder nada. Perdón, ¿eh? Eh, bueno, bueno, nada, supongo que sí. Bien, la estructura de la obra también atraviesa lo lingüístico, porque en el infierno, bueno, está claro que el lenguaje no puede ser otra cosa que vulgar. En el purgatorio encontramos referencias bíblicas por doquier y en el paraíso himnos y cantos litúrgicos. Yo decía hace un ratito que la historia empieza con Dante, que despierta en esa selva oscura sin saber por qué está ahí, cómo llegó ahí. Bueno, la oscuridad tiene acá un sentido contrario a la luz, como las tinieblas en la Biblia. Estamos hablando de ignorancia espiritual, de estar velados, dormidos, dominados por nuestra naturaleza inferior. Dante ha perdido la virtud y ha perdido la cordura, ha sucumbido al pecado. Así todo puede ver la luz del sol, acuérdense de la referencia filosófica respecto al sol, y la montaña, tenemos ahí otra parábola, que hay que subir, hola Darly, ¿cómo va? Que hay que subirla para llegar a justamente eh, alcanzar esa luminosidad. Pero, ¿qué pasa? En ese intento no puede llegar porque en el camino se le interponen tres fieras, de vuelta al número 3. Una pantera, que es símbolo de la lujuria y de la ciudad de Florencia, que es la ciudad que lo exilia. ¿Y por qué? Porque esta pantera tenía manchas en su piel y porque la pantera es un animal que representa la agilidad, la velocidad, que es parábola también de todos los juegos y las artimañas políticas. Esto de las manchas, como asociándolo a la corrupción, y la agilidad, la astucia política. El león, un león símbolo de la soberbia, no hay que explicar mucho ahí, y una loba, símbolo de la codicia y del poder del Papa. ¿Por qué? Porque la loba se la asocia a Roma, ya que Rómulo y Remo, que fueron los fundadores de Roma, fueron alimentados por una loba. Entonces aparece acá en escena Virgilio y le explica que no puede ir por ahí, por ese camino, que primero va a tener que pasar por las experiencias del dolor antes de llegar al cielo. Como dice el tango Naranjo en Flor, primero hay que saber sufrir, después amar, después partir. Y Dante, en este trayecto que le indica a Virgilio, entra en una cueva que está al pie del monte Sión, cerca de Jerusalén, de manera que acá tenemos que el libro ubica el infierno abajo de Jerusalén, en una grieta que dejó Lucifer en su caída o tras su caída. El infierno es un cono puntiagudo que se achica hacia abajo. Por esto lo de la grieta.
y está compuesto de 10 giros a la izquierda, no podía ser de otra forma, por eso se dice a la derecha del Señor, indicando este lugar honor y autoridad, en tanto la izquierda representa todo lo opuesto, y al completar 10 giros que calculamos en 36, de 36 grados cada uno, alcanzamos un círculo completo, los 360 grados. Por eso hablamos de 9 círculos. Por eso son círculos. Como si fuera un descenso espiralado. Pero antes del primer círculo lo que tenemos es el vestíbulo infernal, donde están los indiferentes. Entonces tenemos 9 círculos más un ante infierno, que acá serían como 10. Esto de vuelta tiene un sentido y lo voy a dejar para la semana que viene. Y en las puertas del infierno leemos: quien entra aquí, abandone toda esperanza. Virgilio, la figura de Virgilio, lo que tiene también de importante es que viene enviado por las tres grandes mujeres, la Virgen María, Santa Lucía, esta fue una de las vírgenes mártires más reconocidas por el catolicismo, y Beatriz, el famoso amor de Dante. Es una gran demostración de cómo amaba el poeta a esta mujer, el hecho de haberla puesto, hablo de Beatriz, a la misma altura que las otras dos. Y Dante, una vez ya adentrado en el infierno, se conmueve en los primeros 5 círculos que estamos hablando, de el limbo, la lujuria, la gula, la avaricia y la ira. En el primero es más que comprensible, es donde van las almas no bautizadas o aquellos que no compartían la religión cristiana, pero que de alguna manera fueron buenos y, sin embargo, con eso no alcanza, no pueden acceder al cielo. Es como que no están castigados, pero tampoco son premiados, simplemente están. Y ese es el círculo al que pertenece Virgilio. ¿Estamos bien? Me voy a meter por otro lado porque estoy viendo que no me quiero perder nada, ningún comentario, por las dudas. No, bueno, estamos bien. Bien. Eh, los otros 4 son pecados de la carne. Tenemos sexo voraz, hambre voraz, una ansia insaciable por el dinero, ya sea para gastarlo o para guardarlo, y la furia implacable que corroe las entrañas. Son pecados terribles, pero incluso comprensibles, porque no se puede dominar el cuerpo, como se dice, la carne es débil y sucumbe a los pecados. Para abandonar la ira, esto va a ser lo que separa el alto infierno del bajo infierno. Entonces, para abandonar la ira, cruzamos el río Estigia, gracias a Flegias. Este era el hijo impío de Ares, que simbolizaba la ira y el fuego. Y llegamos a la ciudad de Dite, al bajo infierno, donde se encuentran los pecados realmente graves. ¿Por qué? Porque son pecados ya de la mente, es decir, la premeditación y alevosía
que nos enseña la justicia terrenal. Son crímenes voluntarios. Hay intención de daño. Entonces, a ver, traducido esto a la psicología, es donde irían los perversos, los narcisistas psicópatas. Entonces, vemos hasta acá que el infierno, como dije, se divide en alto y bajo, los 5 primeros círculos divididos de los últimos por la muralla de hierro de Dite, y se pueden dividir los pecados en los de incontinencia, los no bautizados y los paganos virtuosos, donde estaba Virgilio, la lujuria, la gula, los avaros y pródigos y los iracundos. Y después tenemos los pecados de violencia, donde vamos a ubicar a los herejes y los violentos, y los pecados de malicia, donde van a estar los fraudulentos y los traidores. Entonces, los círculos que continúan nuestro camino van a ser herejía, violencia, fraude y traición. Llegamos al sexto círculo, el de los herejes, vigilados por demonios y por 3 furias, otra vez el 3. A los herejes se los encierra en tumbas ardientes y son aquellos que negaron la inmortalidad del alma. La violencia se va a dividir en 3 recintos. El primero, para los que se dejaron llevar por la violencia. El segundo, para los violentos contra sí mismos, los suicidas, en otras palabras, donde las almas caen acá como una semilla y de esa semilla brota un árbol. Es decir, estamos hablando del bosque de los suicidas, así aparece descrito en la obra. Y estas almas son torturadas por las arpías, que son seres mitológicos, mitad mujeres, mitad pájaros, que van a desgarrar esas ramas y esos troncos, haciéndolos sangrar y pronunciar alaridos hasta que llegue el juicio final, y de sus ramas van a colgar sus cuerpos esperando el veredicto. ¿Está? El tercero es para los violentos contra Dios, la naturaleza y el arte. Los primeros, los violentos contra Dios, son echados a la arena ardiente, una arena ardiente del desierto, mientras reciben una lluvia de fuego. ¿Esto por qué? Porque a los blasfemadores en esa época, es decir, a los que pronunciaban el nombre de Dios en vano, se los quemaba en la hoguera. Fíjense que cada pecado tiene un sentido, no es un delirio que se le ocurrió al autor. Después tenemos contra la naturaleza a los sodomitas, que son castigados, y esto obviamente contextualiza en el tiempo y el espacio, son castigados corriendo en grupos, asediados por bolas de fuego que caían del cielo, también acá emulando lo que pasó en Sodoma. Y después tenemos a los usureros que tenían que pagar estando sentados en una lluvia de fuego, además de volverse irreconocibles. ¿Por qué? Porque ellos no reconocían el arte, por eso es un pecado contra el arte, y ahora eran ellos los que no podían reconocerse a sí mismos. ¿Está? Seguimos bajando. Entramos al séptimo círculo, que está custodiado acá por el Minotauro, el famoso símbolo también mitológico.
Y acá tenemos el fraude, la mentira, el engaño. Lo que diferencia este círculo del que ya vamos a ver, el de la traición, es que no se comete contra gente de confianza, como se dice también en la justicia, agravado por el vínculo. Es decir, es verdad que te ganaste la confianza de alguien para manipularlo, para mentirle, para traicionarlo de alguna manera, pero no es tu amigo del alma, no es tu hermano, no es un familiar, no es tu pareja, es un cualquiera. Como decir, se ha hecho contra, no sé, supongamos contra un banco. En resumen, la diferencia entre el fraude y la traición es el nivel de confianza o de cercanía que hay con el engañado. Y probablemente también las intenciones, porque no es lo mismo robar que asesinar, como vamos a ver más abajo. Y acá lo que encontramos, que también lo hace interesante a este círculo, son 10 malas bolsas, así lo llama Dante, donde tenemos una gran variedad de engañadores. Tenemos la primera mala bolsa, donde están los rufianes. Hola Ana María, de vuelta. Decía, la primera mala bolsa donde están los rufianes, acá tenemos a los proxenetas y los seductores, que van a ir marchando durante la eternidad incitados por demonios. En la segunda mala bolsa, los aduladores, que están hundidos en excrementos humanos, en la inmundicia que sus palabras produjeron. Fíjense, vayan notando los sentidos de cada castigo. En la tercera, los simoníacos. Estos son los que comerciaron con la espiritualidad y están colgados del revés mientras le queman los pies. En la cuarta, los adivinos, los brujos, los falsos profetas, los que venden el futuro. Estos tienen la cabeza dada vuelta porque como quisieron mirar hacia adelante, ahora no humor, nunca más. En la quinta, los barateros, estos son políticos corruptos, ahogados en pez hirviente. Fíjense, me encanta ese nombre, los barateros, y de acá no zafaría nadie, estaría lleno de argentinos. En la sexta, los hipócritas, obligados a cargar capas doradas, pero que en realidad son de plomo. En la séptima, los ladrones, que son perseguidos y mordidos por serpientes y custodiados por un centauro. Hilen con el mito de Quirón, un centauro que escupe fuego, que se llama Caco. Nada es casual, de cuyo nombre viene lo de llamar cacos a los ladrones. Y hablando de centauros, como decía nuestro querido Quirón, del que hablé en el mito, aparece acá como guardián jefe del séptimo círculo, pobre. Le hicieron percha al pobre Quirón, tan bueno que era. Octava, mala bolsa, los consejeros fraudulentos que están envueltos en llamas, entre los que vamos a encontrar a Ulises y Diomedes, que fueron los que inventaron el caballo de Troya. Y esto es increíble como por ahí grandes figuras o grandes héroes son castigados porque no dejan de ser asesinos, obviamente, si lo miramos desde un lado de la historia. En la novena, los sembradores de discordia, y esta particularmente la estaba esperando porque acá tenemos algo que a mí me fascinó, porque es donde Dante ubica a Mahoma. No porque considere que su religión sea un insulto
un insulto a Dios, ni que venda humo, que venda algo falso. En ese caso lo pondría con los simoníacos o con los violentos. Tampoco que sea que niega la existencia del alma o una suerte de religión pagana, porque ahí lo hubiera puesto con los herejes, pero sí considera que cometió un crimen porque en todo caso estaría en el limbo. El crimen es el de la discordia, el que le confiere, es decir, el que instiga la pelea, la lucha, las guerras. Y el castigo es que unos demonios con espadas dividen a quien justamente se encargó en vida de dividir. Y al curarse las heridas, vuelven a lastimarlos. Que este es otro patrón fundamental, clave, que se va a repetir en toda la obra. Fíjense que todos los castigos, al ser eternos, el inconsciente es eterno porque no conoce de límites temporales. Entonces esto lo podemos asociar psicoanalíticamente con la condena a la repetición inconsciente, que es una parábola también a la de estar dormido. Esto es un punto totalmente crucial. ¿Se entiende? Y finalmente la décima mala bolsa, que son los falsificadores. Acá también tenemos una variedad interesante porque están los alquimistas, los falsificadores propiamente dichos, los imitadores, y el castigo va a ser una enfermedad o peste según el tipo de fraude que se haya hecho. Y vamos a encontrar cuatro tipos: los falsificadores de metales, es decir, los falsos alquimistas; los falsificadores de personas, los impostores; los falsificadores de monedas y de palabras, los embusteros. Los primeros condenados a la lepra, los segundos a una locura furiosa que los hace perseguirse unos a otros para morderse con rabia. Los terceros a la hidropesía. ¿Qué es esto? Esto es un vientre prominente que se generaba por acumulación de líquido, los labios abiertos por una sed insaciable, imposible de poder realizar, y por ende adelgazando hasta los huesos. Y los últimos, los embusteros, a una fiebre ardorosamente insoportable. Y llegamos al noveno, al punto más bajo del infierno. El mito acá es donde se quiebra, porque todos asociamos, justamente a partir de esta obra, el infierno con el fuego, con un lugar ardiente. Pero en la última bolsa, Dante percibe un viento que no es común, que no es normal, que no es natural. Recordemos que estamos en un lugar tan oscuro al que no puede llegar ni la luz y tampoco el viento. Entonces, nos encontramos acá con lo más fascinante: el infierno está congelado. De todas las religiones, hasta aquel momento Dante fue el único que imaginó un infierno de hielo en lo más profundo. Y acá es cuando cruzamos el último de los tres ríos. Y el último círculo tiene cuatro recintos. Acuérdense que 4 es el número de la materia, entonces tampoco es casual que se repita el 4.
4 recintos que no están separados como los otros, sino que se pasa de uno al otro a medida que se avanza. Acá, acuérdense, están los traidores. La simbología del congelamiento del hielo es que están estancados, que están frenados en su avance espiritual. Están quietos y sin poder hacer nada, impotentes. En el primero y en el segundo recinto sobresale un mar de cabezas que inevitablemente Dante pisa cuando avanza. En el tercero las miradas se dirigen hacia arriba, como implorando misericordia, pero ni siquiera pueden llorar porque las lágrimas se congelan, aumentando el dolor. Y en el último, la cabeza queda incluso atrapada dentro del hielo, como si estuviera exhibida en un cristal. Pero veamos de vuelta, como venimos haciendo, qué hay en cada recinto. En el primero nos encontramos con la caína, que estos son los traidores a la propia sangre, a la familia. ¿Se acuerdan la diferencia con el anterior, donde eran los engañadores, pero engañadores a un random? Acá es a la familia, agravado por el vínculo. ¿Y por qué con este nombre? ¿Por qué? Por Caín, quien mató a su hermano Abel. Y entre otros personajes ilustres, tenemos a Mordred, que fue el asesino de Arturo Pendragón. En el segundo recinto, la Antenora, los traidores a la patria, otro al que habría varios personajes de nuestro país. En el tercero, la Ptolomea, los traidores a los huéspedes. Esto es muy interesante porque en esa época, desde la Biblia hasta esta época dominada por la Iglesia, la hospitalidad era lo más sagrado que había en el mundo. El pecado de hospitalidad, de no haber sido hospitalario, era gravísimo. Bueno, por eso vemos que estamos hablando del noveno círculo. Es decir, cuando uno traicionaba a sus huéspedes, el alma era enviada inmediatamente al infierno y su cuerpo era ocupado por un demonio hasta el día de la muerte. Tan ruin era considerado este crimen que se lo consideraba de igual vileza al criminal que a un demonio. Como decir que no merecías ni esperar a la muerte para recibir tu castigo, era instantáneo. Y en el cuarto recinto, llamado la Judesca, ya nos da una idea bastante cabal de qué se trata, es los traidores al Hacedor, al Creador. Acá tenemos a lo peor de cada casa, es decir, Bruto y Casio como los traidores de César, los traidores al imperio, y Judas, que es el que le da el nombre a este recinto, como traidor de Jesucristo, y, por supuesto, Lucifer, Dite, como el traidor de Dios. ¿Se acuerdan que yo comencé este relato diciendo de las peleas entre estas dos facciones políticas, los güelfos y los gibelinos, unos representando a el imperio, los otros al Papa, a la Iglesia? Bueno, vean acá, como en este último recinto también tenemos a la representación de cada cosa, los traidores al imperio y los traidores a Dios. Y como dice el Dante, si es que tan bello fue como hoy deforme, y contra su hacedor hizo guerrilla, que de él se engendre el mal es bien conforme. Estamos hablando de una criatura terrible a la que ni el poeta ni su guía se atreven a acercarse.
la describen como con tres pares de alas que provocan ese viento del que yo les hablaba, ese viento antinatural, y que todavía congela más el, el infierno, o este círculo, y que está inmerso en el hielo hasta la cintura, es decir, con medio cuerpo por fuera. Tiene tres pares de ojos que lloran sangre y tres rostros con sus bocas que respectivamente devoran a los traidores que les mencioné, Bruto, Casio y Judas. El que peor sufre, el que peor la pasa, por supuesto, es Judas, porque su cabeza está dentro de la boca, mientras que los otros dos tienen las piernas adentro. Entonces, apoyándose en Virgilio, que hasta ahora es su guía espiritual, se acercan al centro mismo, muy cercano a Lucifer, y aprovechan uno de sus batires de alas para escalar. Entonces es cuando la gravedad del mundo se invierte y salen. Arriba es abajo, abajo es arriba, por fin están afuera del infierno. Pasaron por el centro de la Tierra para salir al hemisferio opuesto, que es el hemisferio sur, que se creía que estaba bajo las aguas. Hola Marce, ¿cómo va? Entonces salen a una isla que está al otro lado del planeta que los deja en el antepurgatorio. Acá habíamos empezado en el anteinfierno, ahora es el antepurgatorio. Una travesía que tiene duración, nos habla de 24 horas, que esto por supuesto estamos hablando de un tiempo cósmico, ¿no? No un tiempo terrenal, y que por supuesto para Dante habrá resultado como la vida eterna. Por hoy voy a llegar hasta acá, nos va a quedar el purgatorio, el cielo y por supuesto toda la parte que les prometí, que es la parte más oculta, la parte más velada, la parte más hermética de toda esta simbología que vamos encontrando. Así que primero voy a terminar de explicar estos otros dos tomos que nos quedan, que son bastante más cortos, y por supuesto ir relacionando toda la cuestión más oculta, más esotérica. ¿Está? Bueno, Facebook no sé, por lo menos yo no vi comentarios ahí. Igual ustedes ya saben, cualquier cosa que haya quedado ahí en el tintero, dejen el comentario, pregunta, duda, inquietud, lo que ustedes quieran, y yo lo retomo la semana que viene. No sé si terminaremos la semana que viene o dará para una parte más. Esto también depende de ustedes, esa es la idea de este espacio. ¿Está? Bien, será hasta la próxima, mismo día, misma hora. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Chau, chau.